Bueno, entonces vamos a ver, insisto, esta clase correspondiente a la anatomía del vaso, páncreas e hígado. Vamos a empezar a hablar sobre la anatomía específicamente del vaso. El vaso, como ustedes podrán observar a este nivel, es un órgano con forma ovoide y que tiene la característica de tener un centro pulposo. Este centro pulposo va a tener una serie de elementos que le darán cierta importancia a este órgano. Este órgano tiene, como ustedes podrán observar, aunque esta es una mera ilustración gráfica, una tonalidad de coloración morada, por así decirlo, y tiene la forma y el tamaño aproximado de un puño cerrado. Este se considera el órgano abdominal más vulnerable de todos, ya que, como veremos, por sus funciones, por su localización y por su contenido, puede ser fácilmente traumatizado, por así decirlo, o se puede lesionar causando alteraciones metabólicas, por así decirlo, muy importantes. ¿Dónde se encuentra situado? Se encuentra situado precisamente en la región superolateral izquierda de nuestro abdomen, o por así decirlo, si lo dividimos de esta forma en el cuadrante superior izquierdo, o si lo dividimos por las regiones, las 9 regiones que habíamos visto previamente, en el hipocondrio del lado izquierdo. Este órgano se considera el mayor órgano linfático. Interviene evidentemente en la maduración de células linfáticas o células de defensa, y se considera el mayor órgano linfático no porque funcionalmente sea donde maduran estas células en forma más importante, sino porque se considera precisamente el de mayor tamaño. Es el sitio donde proliferan linfocitos, específicamente linfocitos tipo B, llamados linfocitos B precisamente por su relación con este órgano. Este órgano, además, tiene actividad muy importante en la regulación de la población de eritrocitos, de glóbulos rojos en la sangre. Es en este sitio donde los eritrocitos se metabolizan para degenerarse y eventualmente poder formar más eritrocitos o más glóbulos rojos, de tal manera que es un órgano con un gran reservorio de sangre. Precisamente en su centro pulposo vamos a encontrar una gran cantidad de volumen sanguíneo. La sangre pasa por este órgano para cumplir con este metabolismo de los glóbulos rojos. Sin embargo, aunque es un órgano con una gran cantidad de sangre, no se considera un órgano vital. De tal manera que este órgano puede ser en un momento dado expulsado, retirado quirúrgicamente, extirpado quirúrgicamente, y ustedes van a poder seguir viviendo sin él, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar por qué es un órgano, como lo comentábamos en diapositivas pasadas, importante en relación al trauma que pueda darse en él. ¿Qué puede suceder si ustedes en un momento dado, al manejar alcoholizados, insisto, se brincan el torito, si ustedes quieren, salen del bar el fin de semana, van manejando, no tienen además el cinturón de seguridad, tienen algún accidente automovilístico, se impactan contra el volante de su auto, por así decirlo, y tienen mayor impacto sobre su costado izquierdo? Pueden llegar a tener una fractura costal, una fractura de la parrilla costal. Las costillas, por ende, pueden llegar a lesionar, por ejemplo, a los pulmones, como ya lo habíamos platicado. Sin embargo, también pueden llegar a lesionar al vaso y sufrir ustedes de una ruptura esplénica o trauma esplénico. ¿A qué se le llama ruptura o por qué le decimos ruptura esplénica? Porque el nombre en inglés de este vaso se escribe de esta forma, spleen. Por eso se le llama ruptura o trauma esplénico. ¿Qué pudiera suceder si en un momento dado ustedes lesionan este órgano? ¿De qué quedamos que estaba lleno? ¿Qué tenía en gran cantidad? Sangre, precisamente. Entonces, si hay sangrado, si hay una lesión de esta ruptura esplénica, o una ruptura o trauma esplénico, puede darse precisamente un sangrado o una hemorragia interna en la cavidad abdominal muy importante. ¿Qué sucede si hay una ruptura esplénica, un trauma, y hay sangrado en la cavidad abdominal? ¿Esa sangre dónde debería de estar? En todos sus vasos, arterias y venas.
Les comentaba a los de la clase pasada que imagínense ustedes que una ruptura esplénica es como si se les rompiera, por así decirlo, o tuvieran una ruptura el tinaco de su casa. ¿Qué va a suceder? Todo el agua que está en el tinaco se va a fugar hacia una cavidad, la azotea, por así decirlo. ¿Dónde debería de ir esa agua? Pues en todas las tuberías, para que se pueda distribuir a toda su casa. Si en un momento dado ustedes tienen una ruptura esplénica y hay sangrado, una hemorragia interna, esa sangre no va a llegar a los demás órganos a través de estos vasos. A esto se le va a llamar shock hipovolémico o choque hipovolémico. Disminuye el volumen de sangre que hay dentro de los vasos que debe de ser distribuido hacia los demás órganos, lo cual va a considerarse pues una lesión que puede poner en riesgo efectivamente a su vida. ¿Qué sucede si ustedes retiran el vaso por alguna enfermedad autoinmune? Platicábamos en la clase pasada algo que se llama púrpura trombocitopénica idiopática, por ejemplo. ¿Qué sucede si ustedes retiran el vaso? Absolutamente nada. No va a haber problema. La sangre que hay dentro del vaso, pues evidentemente tendrá que encontrarse dentro del volumen sanguíneo. Son pacientes que probablemente durante el procedimiento requerirán de cierta transfusión sanguínea o algo por el estilo, pero ustedes pueden vivir sin su vaso. Sin embargo, si tienen una lesión a nivel de su vaso, pueden llegar a tener un choque hipovolémico y comprometer su vida. De tal manera que inclusive el tratamiento de esta ruptura esplénica en muchas ocasiones es la esplenectomía, la extirpación quirúrgica del vaso. ¿Se comprende esto? Muy bien. Ok, las relaciones anatómicas que vamos a encontrar en el vaso es que en este corte sagital, como ustedes podrán observar, aquí específicamente tenemos al vaso. El vaso se encuentra relacionado anteriormente con el estómago. Posterior a este vaso vamos a encontrar la cúpula izquierda del diafragma, que evidentemente lo separa de la caja o de la cavidad torácica, de la pleura, de los pulmones, de las costillas, etc. E inferiormente va a estar relacionado con la flexura cólica del lado izquierdo. Si nosotros pudiéramos retirar de esta imagen el vaso, podríamos ver medial al vaso, al riñón izquierdo, y aquí me gustaría agregar inclusive a la cola del páncreas. De tal manera que este órgano, este vaso, va a estar relacionado con muchas otras de las vísceras abdominales, sobre todo las que podremos encontrar en las cavidades o en las regiones izquierdas de esta cavidad. Vamos a ver que el vaso tiene diferentes caras, diferentes bordes, etcétera, etcétera. Entre sus caras tenemos a la cara diafragmática, que evidentemente está en relación con el diafragma. Esta es una cara con forma convexa y que tiene una estrecha relación con las costillas que podemos encontrar aquí del lado izquierdo. De tal manera que es por esto que las costillas pueden ocasionar eventualmente una ruptura esplénica. Su borde anterior y el borde superior son bordes o ángulos agudos, muy escotados, que son útiles para la palpación del vaso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ustedes en condiciones normales no pueden palpar el vaso. ¿Por qué? Se encuentra, quedamos, posterior al estómago, etcétera, etcétera. El vaso ustedes lo van a poder palpar específicamente cuando haya un crecimiento de este vaso. ¿Cómo se le llama a este crecimiento? Esplenomegalia. Regularmente cuando hablamos de este término megalia, nos estamos refiriendo a crecimiento de vísceras, ¿de acuerdo? Entonces esta esplenomegalia no debe de ser normal. Cuando este vaso aumenta su tamaño, ustedes van a poder evidentemente palparlo, pero esto es algo patológico precisamente. Su extremidad y su borde posterior e inferior son redondeados, evidentemente no son palpables porque estos están en contacto con la pared posterior de la cavidad abdominal. Y ustedes van a poder, como ya mencionábamos, observar que el vaso tiene una gran cantidad de sangre relacionada evidentemente con sus vasos a este nivel, la arteria y la vena esplénicas.
¿A qué nos referimos con este órgano semimóvil que se encuentra fijo a otras estructuras? Pues vamos a ver en un corte transversal que precisamente el vaso se fija a otros órganos, como son el caso del estómago y del riñón, gracias a una serie de estructuras llamados ligamentos. Un ligamento que va del estómago al vaso llamado ligamento gastroesplénico, y un ligamento que une al vaso con el riñón del lado izquierdo llamado ligamento espleno-renal. Estos dos ligamentos se encuentran unidos a la región del ilio de este vaso y van a contener a los vasos esplénicos. Este ilio esplénico, como ya lo habíamos comentado también, está en íntima relación con la porción final, que ya veremos más adelante, del páncreas, llamada cola del páncreas. Entonces ustedes podrán observar aquí precisamente cómo este vaso se encuentra cercano a la cola del páncreas, se encuentra unido y posterior al estómago, se encuentra lateral y anterior al riñón y a su glándula suprarrenal. Dejando atrás el vaso, vamos a hablar un poco acerca del páncreas. El páncreas es una glándula o es un órgano glandular accesoria del tubo digestivo que tiene una función mixta. Para los que no lo han visto en otras clases, y me gustaría comentarlo aquí, todas las glándulas de nuestro organismo son órganos con capacidad de formar o de producir ciertas sustancias que pueden ser secretadas al torrente sanguíneo o que pueden ser excretadas a través de conductos hacia el exterior de nuestro organismo. Por así decirlo, existen glándulas que producen secreciones endócrinas, llamadas glándulas endócrinas. Estas glándulas se llaman endócrinas porque precisamente van a vertir las sustancias que producen dentro de nuestra circulación, dentro de nuestra sangre, para dirigirlas hacia otra región de nuestro organismo. El ejemplo típico de secreciones endocrinas son las hormonas. Por ejemplo, las hormonas, en el caso de las mujeres, que se producen en el sistema nervioso central, hormonas liberadoras de gonadotropinas, que se dirigen del hipotálamo a la hipófisis para liberar hormonas gonadotropinas, específicamente una que se llama folículo estimulante. ¿De qué se encarga la folículo estimulante? Estimular la maduración de folículos o de lo que eventualmente se convertirá en óvulos u ovocitos en los ovarios. Entonces viaja esa hormona desde su sistema nervioso central a través de la sangre hasta sus ovarios. Los ovarios van a producir estrógenos que se dirigen desde la cavidad pélvica a través de la sangre nuevamente al sistema nervioso central para que el sistema nervioso central pueda expulsar otras hormonas a través del torrente sanguíneo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo pudieran ser las hormonas que se producen a nivel de la tiroides, que van a tener efectos metabólicos en todo nuestro organismo, la hormona de crecimiento, la prolactina, la oxitocina, la antidiurética. Hay una gran cantidad de hormonas. En el caso de los hombres, por ejemplo, los testículos producen una hormona llamada testosterona, que viaja a través de todo nuestro sistema sanguíneo para tener efectos en todas nuestras células y producir los caracteres sexuales secundarios. Esas son glándulas endócrinas, pero tenemos también glándulas exócrinas, encargadas de producir sustancias que habrán de liberarse no al torrente sanguíneo, sino a través de conductos hacia otras cavidades. Ejemplos de estas tenemos, por ejemplo, la vesícula biliar.
o el hígado, perdón, en un momento dado que produce bilis y lo expulsa hacia la vesícula biliar, porque la vesícula como tal no es una glándula, y lo expulsa hacia el intestino. Otro ejemplo, las glándulas salivales. Producen saliva y a través de diferentes conductos lo expulsan hacia la cavidad oral. Y así tenemos una gran cantidad de ejemplos de glándulas endocrinas y exócrinas. Pues el caso del páncreas, el páncreas es una glándula especial porque se considera una glándula mixta. Produce tanto secreciones como excreciones. Vamos a platicar ahorita un poquitito de ellas y nos vamos a centrar sobre todo en las excreciones. Pero antes de eso vamos a hablar cómo el páncreas es una glándula retroperitoneal, se encuentra por detrás del peritoneo a nivel de L1 y L2. Recordarán ustedes cuando hablamos del duodeno, precisamente que es una porción tubular del intestino que va desde L1 y se dirige hasta L3. Pues como ustedes podrán observar, precisamente aquí el páncreas se encuentra discretamente por arriba de L3, entre L1 y L2. Se encuentra posterior al estómago y está recubierto hacia su derecha por el duodeno y hacia la izquierda por el vaso. Este no es el vaso, este es el riñón, pero aquí encontraríamos al vaso aproximadamente. Se divide en 4 porciones, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Y siguiendo esta misma temática de cabeza, cuello, cuerpo, cola, ustedes podrán aprenderse más o menos al páncreas con esta forma, por así decirlo, ¿sí? Como la forma de un pescadito, precisamente. Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo y por último tiene una cola. Si ustedes se aprenden todas estas porciones, pues bueno, van a poder identificarlo fácilmente. Al hablar específicamente de cada una de estas porciones, veremos que la cabeza del páncreas es la porción más ensanchada de todo este órgano y se encuentra precisamente abrazada o adyacente al duodeno. Van a ustedes a poder observar precisamente en la región de la cabeza del páncreas esta estructura o por así decirlo, este proceso o evaginación de la cabeza llamado proceso unciforme. Este proceso unciforme precisamente se extiende medialmente de derecha a izquierda, justo por detrás de la arteria y de la vena mesentérica superior. Vamos a ver que la cabeza descansa sobre la vena cava inferior, sobre las arterias y venas renales derechas y la vena renal izquierda, que aquí no se alcanza a observar, precisamente porque están por detrás de la cabeza del páncreas. Este también va a estar muy relacionado con el colédoco. El colédoco es un conducto que viene desde las vías biliares a nivel del hígado, que va a descansar sobre la cara postero-superior de la cabeza del páncreas. El cuello del páncreas es relativamente corto, entre 5 hasta a veces 2 centímetros, que va a encontrarse en relación o ocultando a los vasos mesentéricos superiores, arteria y vena mesentérica superior. Se encuentra justo al lado o adyacente a la región del píloro en el estómago, que aquí evidentemente cortaron. El cuerpo del páncreas va a estar recubierto por peritoneo únicamente en su cara anterior y es parte del peritoneo de la cara posterior del estómago. Este cuerpo del páncreas va a formar el lecho o el sitio donde descansa precisamente el estómago. La cara posterior de este cuerpo del páncreas carece o no tiene peritoneo y está en contacto íntimo con este gran vaso, la aorta abdominal, y con su rama, la arteria mesentérica superior, además de la glándula suprarrenal y del riñón izquierdo. Por último, la cola del páncreas, como ustedes pueden observar a este nivel, se va a encontrar anterior al riñón izquierdo y va a estar en relación, como ya lo habíamos comentado en diapositivas anteriores, con el hilio del vaso. Esta cola del páncreas es relativamente móvil, por lo mismo que habíamos platicado. Aquí se encuentra la flexura cólica izquierda y va a pasar entre las hojas del ligamento gastroesplénico y del ligamento esplenorrenal, porque ya habíamos comentado su relación tan importante o tan cercana, con el hilio del vaso. El páncreas, entonces, va a ser una glándula mixta con secreciones y excreciones. Quedamos que las excreciones son expulsadas a través de una glándula por una serie de conductos. Los conductos que van a transportar las excreciones del páncreas son 2. Conducto principal o de Wirsung, también conocido como conducto pancreático principal.
Este conducto, como ustedes pueden observar, va desde la cola del páncreas, atraviesa todo el cuerpo, el cuello, y se dirige a la cabeza del páncreas. Más o menos a este nivel, como ustedes pueden observar ahí, se va a fusionar con otro conducto, este de color verde, que viene desde las vías biliares, el conducto colédoco, que ya profundizaremos un poco más sobre él ahorita que hablemos de hígado. Se unen entre estos dos para formar esta región dilatada, llamada ampolla o ámpula de Vater. Esta ampolla o ámpula de Vater, como ustedes pueden observar, desemboca en la segunda porción o porción descendente del duodeno, específicamente a este nivel llamado papila mayor o papila duodenal mayor, que esta precisamente se ve restringida por un tejido muscular, un esfínter que se encarga de abrirse y cerrarse para permitir el paso de sustancias desde las vías biliares y desde los conductos pancreáticos hacia la segunda porción del duodeno. A esta estructura o tejido muscular se le llama esfínter de Oddi, como lo habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Sin embargo, ustedes podrán observar a este nivel otro pequeño conducto. ¿Lo alcanzan a ver? Un conducto que también desemboca en la segunda porción del duodeno. A este conducto pequeño se le llama conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. Este conducto de Santorini se origina a nivel del proceso unciforme, este de aquí, de la cabeza del páncreas. Y este desemboca también en la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal menor. Si tenemos una papila mayor, pues hay una evidentemente menor a este nivel. En ciertas ocasiones, este conducto pancreático de de Santorini puede desembocar inclusive en el conducto de Wirsung y por ende desembocar o excretar su contenido a través de la ampolla de Vater en la papila duodenal mayor. Sin embargo, regularmente es a este nivel. Algunas veces inclusive puede ser hasta más grande que el conducto de Wirsung y conducir mayor cantidad de enzimas pancreáticas que en conjunto se les conoce como jugo pancreático. ¿Cómo es que esto se origina? Esta pregunta va dirigida específicamente a los que ya llevaron embriología en medicina. ¿Cómo es que hay un conducto pancreático principal de Wirsung y uno más pequeño llamado pancreático accesorio de Santorini? Porque se forma de eso. En sí, el páncreas durante el desarrollo embriológico se forma a través del tubo intestinal, que eventualmente formará estómago, intestino, etcétera, etcétera, a través de dos pequeñas yemas pancreáticas, una izquierda, una derecha. Eventualmente con el desarrollo embriológico, la del lado derecho migra hacia el lado izquierdo para fusionarse con la del lado izquierdo y entonces formar a la cabeza, al cuello, al cuerpo y a la cola del páncreas, de tal manera que la del lado derecho formaría prácticamente el proceso unciforme de esta cabeza del páncreas. Por eso es que esta tiene específicamente su conducto, ¿de acuerdo? Sin embargo, el principal, el de mayor tamaño y el que conduce regularmente mayor cantidad de estos jugos pancreáticos o de estas excreciones pancreáticas es el conducto principal o de Wirsung. Las excreciones pancreáticas, y ahora esta pregunta va dirigida sobre todo para las nutriólogas. ¿Qué contiene a este jugo pancreático? Este jugo pancreático, ¿por qué está formado? Sobre todo por enzimas pancreáticas, enzimas llamadas lipasas, amilasas, algunas proteasas, que se van a encargar precisamente de, al ser enzimas, acelerar procesos metabólicos a este nivel. ¿De qué se encargan las lipasas? De la digestión de lípidos y grasas. Las amilasas, de aminoácidos sobre todo, ¿sí? Entonces, a este nivel, todavía en la segunda porción del duodeno, los alimentos que fueron digeridos aquí a nivel del estómago y pasan a este nivel, habrán de continuar su proceso de digestión gracias a las enzimas pancreáticas. Esta es su excreción. Sin embargo, también la excreción que proviene del hígado, llámese bilis, va a tener cierta acción a este nivel, sobre todo con los alimentos grasos para ayudar a continuar su proceso de digestión.
Esa es la función exócrina del páncreas. Sin embargo, el páncreas, quedamos que era una glándula mixta, que también tiene una función endocrina. La función endocrina del páncreas consiste en la producción de 3 hormonas que serán liberadas al torrente sanguíneo. Dentro de este páncreas hay una gran cantidad de células que producen a las enzimas pancreáticas. Sin embargo, también vamos a tener otros grupos celulares llamados islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans tienen 3 tipos celulares: células tipo alfa, tipo beta y tipo delta. Estos 3 tipos celulares van a formar 3 diferentes tipos de hormonas. Las alfa van a formar glucagón, las beta, insulina, y por último las demás van a formar somatostatina. Las células tipo alfa y tipo beta tienen una gran interacción con el metabolismo de los carbohidratos en nuestra sangre, y esto tiene que ver con todas nuestras profesiones en las ciencias de la salud. Esto es algo que van a ver tanto médicos como enfermeras, como nutriólogos, inclusive también los odontólogos y evidentemente también los de cultura física, todo el mundo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Perdón. Estas hormonas van a influir en el metabolismo de los carbohidratos entonces. El principal carbohidrato o el principal combustible de su organismo que se encuentra en la sangre se llama glucosa. La glucosa va a aumentar sus niveles o sus cantidades en sangre cuando ustedes ingieren precisamente alimentos de cualquier tipo, principalmente carbohidratos. Y este va a disminuir según los requerimientos de nuestro organismo para producir energía. De tal manera que cuando ustedes ingieren algún alimento, por ejemplo, hoy en la mañana vinieron a clase, desayunaron bastante, su plato de chilaquiles, si ustedes quieren, café, su refresco, agua, jugo y todavía un panecito y demás cuestiones, aumentan importantemente los niveles de glucosa en su sangre. Sin embargo, estos niveles de glucosa de forma elevada pueden llegar a ser dañinos para nuestro organismo, para ciertos órganos. Entonces, ahí entra en acción una hormona, la hormona producida por las células beta en el páncreas, llamada insulina. La insulina lo que va a hacer, o su función va a ser disminuir los niveles de glucosa en sangre. ¿Esto cómo lo logra? Por así decirlo, el ejemplo básico, típico para comprenderlo, la insulina es una llave que se encarga de abrir las puertas de las células en su hígado y en su músculo para que la glucosa, sea depositada dentro de estos tejidos a manera de reservorio, para que sea almacenada en estos tejidos. ¿Cómo va a ser almacenada? Como glucógeno, no como glucosa. Ahora bien, imagínense ustedes, hizo efecto la insulina, disminuyeron los niveles de azúcar en su sangre, pero pasan horas y ustedes están en clase y pasan horas aquí en clase, no comen. Llegan a su casa en la noche y como tienen muchísimo que estudiar y son muy responsables ustedes, no cenan y prefieren estudiar. ¿Qué va a suceder entonces? Van a encontrar ustedes niveles muy bajos de glucosa en su sangre. Van a empezar a tener ciertos síntomas. Entonces, ahí es donde entra en acción otra hormona producida por las células alfa, el glucagón. ¿De qué se encarga el glucagón? El glucagón es otra llave que se encarga de abrir ahora las puertas de estas células en su hígado y en su músculo, no para guardar más glucosa, sino para el glucógeno convertirlo en glucosa y que pueda salir de estos reservorios hacia el torrente sanguíneo para nutrir a todos sus demás tejidos de su organismo para darles energía. Entonces aquí la insulina y el glucagón tienen efectos contrarios entre sí y requieren de un mecanismo, de un equilibrio constante para mantener funcional este metabolismo de los carbohidratos. ¿De qué se encarga la somatostatina? Pues de inhibir o de favorecer la producción y la regulación, la
secreción de estas dos hormonas. Entonces aquí hay dos mecanismos, tanto endocrinos como exócrinos, a nivel del páncreas. Esto es la base de una patología endémica en nuestro país llamada diabetes. Existen, en términos generales y de forma muy breve, dos tipos de diabetes: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Recuerden a la diabetes tipo 1 porque el número 1 romano parece una I mayúscula inclusive, llamada también insulino dependiente. Se llama diabetes tipo 1 o insulino dependiente. ¿Por qué? Porque su tratamiento va a ser en base sobre todo a insulina. ¿Por qué creen que su tratamiento sea en base a insulina? Porque precisamente el páncreas no está produciendo insulina. Esto regularmente se da en pacientes más jóvenes, delgados, puede ser hombres, mujeres, etcétera, pero bueno, pacientes jóvenes delgados regularmente. Son pacientes que su páncreas no está produciendo insulina, entonces requieren de insulina para disminuir los niveles que pueden llegar a ser tóxicos de carbohidratos, de glucosa en sangre. Ahora, la diabetes tipo 2 se le llama también diabetes no insulino dependiente. ¿Por qué? Porque estos pacientes sí están produciendo insulina en su páncreas. Sin embargo, esta insulina, a pesar de que molecularmente puede ser funcional, no tiene ningún efecto sobre sus tejidos. Los tejidos no responden a esta insulina, no le hacen caso a esa llave y no permiten que la glucosa que se encuentra en altos niveles en su sangre se introduzca hacia sus tejidos, sino que va a ser precisamente cierta resistencia a la insulina. Son pacientes que requieren de otro tipo de medicamentos llamados hipoglucemiantes orales. Si ustedes tienen algún familiar diabético que esté consumiendo metformina, glibenclamida o cosas por el estilo, bueno, esos son los ejemplos típicos de los hipoglucemiantes orales. Regularmente son pacientes que padecen de un síndrome llamado síndrome metabólico, donde son pacientes obesos, pacientes mayores. En el caso de los hombres, si no mal recuerdo, más de 90 centímetros de cintura. En las mujeres, no recuerdo exactamente la cifra, habíamos comentado aproximadamente 80 centímetros de diámetro de su cintura, que pues van a tener mayor propensión a padecer esta resistencia a la insulina. Entonces esto es el mecanismo, por así decirlo, de cómo se puede generar en un momento dado la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y su relación o su implicación anatómica con el páncreas. Entonces, la irrigación del páncreas va a ser dado por diferentes ramas, como ustedes podrán observar, tanto del tronco celíaco como de la mesentérica superior. Aquí el páncreas entonces está irrigado por ambos grandes troncos arteriales, específicamente por ramas pancreáticas, la rama gastroduodenal, como lo comentábamos ya, mesentérica superior, ramas pancreatoduodenales superior, anterior, posterior, etcétera, etcétera. Aquí a este nivel ustedes podrán observar cómo del tronco celíaco se generan o se originan la arteria hepática común hacia el lado derecho, que esta a final de cuentas dará una rama gastroduodenal que se va a unir o se va a anastomosar con las ramas pancreatoduodenal que viene desde la mesentérica superior. Sin embargo, al cuerpo y a la cola del páncreas también pueden ser irrigados por estas ramas del tronco celíaco, específicamente por la arteria esplénica que ya habíamos platicado. La arteria esplénica también se encarga de irrigar a estas porciones del páncreas y, como ustedes podrán observar, tiene diferentes ramas que atraviesan toda esta región. El drenaje venoso pues va a ser el correspondiente a las mismas arterias que se dirigen hacia la vena mesentérica superior y eventualmente la misma vena esplénica. En este caso no hay una vena celíaca, por así decirlo. Vamos a ver cómo estas venas se unen entre sí para formar al sistema venoso porta hepático. Insisto, esto lo platicaremos un poquitito más ahorita en hígado. El drenaje linfático va a ser dado por nódulos pancreatoesplénicos, los mismos que ya habíamos comentado, que ustedes inclusive podrán observar a este nivel, que drenan la linfa del vaso y del páncreas, y nódulos linfáticos pilóricos justamente a este nivel. La inervación procede de los nervios vagos, nervios esplácnicos, abdominopélvicos, plexo celíaco y plexo mesentérico superior. Ya sabemos, todos con fibras que tienen tanto acción simpática como parasimpática.
Ahora vamos a tratar el tema de hígado, tal vez el hígado, el órgano un poco más complejo que los que hemos visto hasta ahorita y con diferentes funciones. El hígado también se considera una porción glandular anexa del tubo digestivo y se considera el órgano de mayor tamaño en nuestro organismo, valga la redundancia, después evidentemente de la piel. Este órgano pesa aproximadamente 1,5 kilos, 1,500 gramos aproximadamente, y es el sitio donde absolutamente todas las sustancias, exceptuando los lípidos, que son absorbidas en el tubo intestinal, llegan para ser metabolizadas, convertidas a otros elementos que van a originar los diferentes sustratos para la nutrición de todos nuestros tejidos, etcétera, etcétera. Todos estos llegan precisamente aquí al hígado gracias a ese sistema circulatorio especial que tiene el hígado llamado vena porta hepática, y en el cual profundizaremos un poquitito más adelante. Este hígado tiene una gran cantidad de actividades metabólicas, es el principal laboratorio de su organismo, encargado de convertir todas las sustancias que se absorben en su tubo intestinal en los diferentes sustratos que se necesitarán para la nutrición de su organismo, insisto. Por aquí, por este hígado, se van a metabolizar, por así decirlo, los carbohidratos, se van a metabolizar proteínas, se van a metabolizar vitaminas, se van a metabolizar y desintoxicar, gracias al hígado, fármacos u otras sustancias tóxicas como el alcohol. Ahí están duro y dale cada fin de semana, echándole más trabajo a su hígado, sus drogas. Todo, absolutamente todo, llega aquí al hígado. No le podemos mentir al hígado. El hígado es el que se encarga de filtrar, de metabolizar todas estas estructuras. Y entre otras cosas también se va a encargar del almacén de glucógeno, como ya lo habíamos mencionado, por el metabolismo de la glucosa en sangre gracias a la insulina que lo deposita en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno, y se va a encargar de la producción y excreción de bilis, no secreción, excreción de bilis. El hígado se encuentra principalmente, insisto, si dividimos a esta región en 4 cuadrantes, en el cuadrante superior derecho del abdomen. Si lo dividimos en las regiones, vamos a poder observar que se encuentra tanto en el hipocondrio derecho como en el epigastro, y todavía alcanza cierta porción del hipocondrio izquierdo. Y se va a situar específicamente por debajo de la 7ª a la 11ª costilla del lado derecho. Vamos a ver que el hígado tiene diferentes caras. Tiene una cara diafragmática, podríamos decirle así a la cara anterior. ¿Por qué cara diafragmática? Si ustedes están viendo el diafragma aquí adelante, recuerden ustedes que el hígado se encuentra dentro de la cúpula derecha del diafragma y el diafragma todavía abarca parte de su cara anterior. Entonces a esta también se le conoce como cara diafragmática. Como ustedes podrán observar, la cara diafragmática del hígado es lisa, tiene forma de cúpula, correspondiente a la cúpula diafragmática, y se relaciona con la cara inferior y cara inferior, por así decirlo, del diafragma. Se encuentra recubierta por peritoneo en su cara anterior, precisamente. Y aquí vamos a poder observar una serie de ligamentos, como son el caso del ligamento falciforme, que lo divide en 2 lóbulos, el ligamento triangular y el ligamento coronario. Estos ligamentos también son visibles a este nivel, en la cara superior. Aquí tenemos al ligamento triangular y al ligamento coronario. La cara visceral o cara posterior del hígado se llama precisamente cara visceral porque está en contacto con las diferentes vísceras de la cavidad abdominal. También se encuentra recubierta por peritoneo, excepto en las porciones donde se encuentra aquí la fosa de la vesícula biliar y la fosa correspondiente al sistema porta hepático. Van a poder observar ustedes que presenta una serie de fisuras o de depresiones llamadas impresiones que se originan por el contacto con órganos vecinos, por ejemplo, la impresión gástrica, por ejemplo, la impresión renal, la impresión cólica, etc. Y aquí, pues bueno, vamos a poder ver igualmente una serie de ligamentos que son vestigios embrionarios. Ahora, el hígado, como ya lo habíamos platicado anteriormente, al igual que el vaso, tiene ciertos medios de fijación hacia otros órganos, como es el caso específico del estómago y del duodeno.
Esto gracias a esta estructura peritoneal llamada epiplon u aumento menor, donde vamos a observar que este epiplon u aumento menor, como ya lo habíamos platicado, está formado por un par de ligamentos. Un ligamento hepatoduodenal, que va desde el hígado al duodeno, y un ligamento hepatogástrico, que va desde el hígado a la curvatura menor del estómago. Y esto nos va a ayudar a poder distinguir diferentes áreas en el hígado correspondientes a los diferentes órganos a los que se encuentra asociado. Ahora bien, el hígado vamos a poder observar que lo vamos a dividir en diferentes estructuras o diferentes porciones. Recordarán ustedes cuando vimos la anatomía del sistema respiratorio, por ejemplo, a los pulmones los dividíamos en lóbulos. ¿Cuántos del lado derecho? 3. ¿Cuántos del lado izquierdo? 2. Y a su vez cada uno de estos lóbulos los podíamos dividir en 18 ¿qué? Segmentos. 10 segmentos en el pulmón derecho, 8 segmentos en el pulmón izquierdo. En el caso de los pulmones, ¿quién se encargaba de hacer esa división de lóbulos a segmentos? ¿Los qué? Los bronquios. Antes de los bronquiolos, los bronquios. Bronquios principales o primarios que se dividían en bronquios lobares o secundarios, y estos a su vez se dividían en bronquios segmentarios o terciarios. En el caso del hígado vamos a encontrar algo muy similar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el hígado se encuentra dividido por estos ligamentos en una serie de lóbulos. Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que son más visibles en su cara anterior o cara diafragmática. Ustedes podrán observar que el lóbulo derecho es de un gran tamaño y el lóbulo izquierdo es de un tamaño relativamente menor, separados entre ellos dos por el ligamento falciforme. Ahora bien, si vemos nosotros desde su cara posterior o cara visceral, vamos a poder distinguir otros dos lóbulos accesorios, por así decirlo. El lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Estos los podemos observar únicamente en la cara posterior, no en la cara anterior del hígado. Entonces tenemos 4 lóbulos en el hígado. Y vamos a ver que estos lóbulos se pueden a su vez subdividir en segmentos. Bueno, entonces podremos observar que el hígado a su vez se divide en segmentos. En este caso, evidentemente no hay bronquios que dividan a estos lóbulos en segmentos, sino que va a haber otra estructura que se encarga de la división de los segmentos del hígado. ¿Cuál es? Precisamente las ramas que se emiten a partir de este sistema porta hepático. El sistema porta hepático dentro del hígado va a dar 8 ramas principales, dividiendo entonces al hígado en 8 diferentes segmentos, del cual el segmento aquí marcado como número 1 corresponde precisamente al lóbulo caudado que veíamos en la cara posterior del hígado. Todos los demás son divisiones de los demás lóbulos, es decir, únicamente el lóbulo caudado representa un solo segmento. Todos los demás se subdividen para formar otros 7 segmentos. Cada uno de estos segmentos tiene su nombre y se los deben de aprender. Número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7 y 8. ¿A qué corresponde esto? Corresponde precisamente a diferentes áreas de irrigación de este sistema porta hepático. De tal manera que ustedes en un momento dado, aquí lo que preguntaban hace ratito con respecto al páncreas, en este caso el hígado, ustedes pueden dividirlo en segmentos para hacer, por ejemplo, una planeación quirúrgica. Ustedes inclusive pueden resecar algún segmento del hígado y el hígado va a seguir funcional. Inclusive el hígado, como les comentaba en la diapositiva de presentación, la estatua de Prometeo, va a tener cierta capacidad regenerativa. Si ustedes, por así decirlo, eliminan este segmento de aquí, no va a crecer nuevamente este segmento, sino que el resto del tejido hepático va a aumentar, por así decirlo, su tamaño mediante un proceso llamado hiperplasia, o va a aumentar su número de células por medio de una hiperplasia hepática para tratar de cumplir con la función que se inhibe al resecar un segmento. Entonces, el hígado tiene cierta capacidad regenerativa. Insistimos, hasta cierto punto. No exageren, porque si ustedes están aumentando esa capacidad
metabólica del hígado cada fin de semana. Vamos a hacer el comercial en el barecito, en el Hola Lolita o yo que sé, ¿a dónde van ustedes en estos tiempos? Pues obviamente van a rebasar eventualmente la capacidad metabólica del hígado y su capacidad regenerativa, y va a llegar un momento en que se pueda producir lesiones irreversibles al hígado, llámese cirrosis hepática. Vamos a hablar de un punto muy importante, que es la irrigación o los vasos sanguíneos que llegan hacia el hígado. El hígado es un órgano muy especial porque este va a ser, prácticamente podríamos decir, el único órgano que es nutrido e irrigado principalmente por venas. Aquí, a diferencia de los demás tejidos, donde todos los órganos y tejidos son irrigados por arterias, en este caso el hígado recibe el 75 al 80% de su sangre por una vena, un sistema venoso llamado porta hepático. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Este sistema vena porta hepático, como ustedes pueden observar aquí, va a drenar a los tejidos del intestino delgado, intestino grueso, parte todavía del vaso y del estómago, inclusive páncreas, etcétera, y van a llevar su sangre venosa, sangre poco oxigenada, hacia el hígado. Sin embargo, tomen en cuenta lo siguiente. Estos son vasos que llevan sangre, aunque poco oxigenada, muy rica en nutrientes, porque son los nutrientes que se absorben a nivel del tubo digestivo. Todo lo que se pudo absorber después de la digestión de sus alimentos viaja a través de estas venas para formar este sistema venoso porta hepático. Y ustedes podrán observar aquí precisamente que yo les había comentado en clases anteriores que las venas o los sistemas venosos que drenan, por así decirlo, la sangre poco oxigenada del intestino delgado, de parte del colon, etc., es mesentérica superior. Del resto del colon, mesentérica inferior, etcétera, etcétera. Yo les comento, no hay una vena celíaca como tal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Fíjense ustedes cómo la vena mesentérica inferior, que drena la sangre del colon descendente, de la mitad del colon transverso, de las porciones más superiores del recto y colon sigmoides, bla, 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 va a drenar su contenido y se va a anastomosar a este nivel con la vena esplénica. Y la fusión de estas dos, o la anastomosis entre estas dos, se va a anastomosar a su vez con la vena mesentérica superior para formar esta gran vena de aquí, llamada vena porta hepática, que es la que lleva el 75 a 80% de la sangre al hígado. Sangre, insisto, que aunque poco oxigenada, muy rica en nutrientes. Sin embargo, el hígado también requiere de sangre oxigenada, por supuesto que sí. Y esta sangre oxigenada es dada en un 20 a 25% por la arteria hepática, rama del tronco celíaco. El tronco celíaco emite unas ramas hacia la derecha, la arteria hepática, que lleva sangre oxigenada hacia el hígado, de tal manera que el hígado entonces se irriga por dos mecanismos diferentes: por una arteria, la arteria hepática, rama del tronco celíaco, y por una vena, la vena porta hepática, que viene por la unión o la confluencia de todas las venas de este tubo digestivo. Entonces le llega tanto sangre oxigenada como sangre poco oxigenada, pero rica en nutrientes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí la vena porta hepática, como ustedes podrán observar, se subdivide en las diferentes porciones que van a formar los segmentos hepáticos, de tal manera que se van a nutrir de ahí las células del hígado, pero a su vez van a metabolizar todos los nutrientes que son absorbidos a través de este sistema. Todas estas células, las células del hígado, van a producir desechos, evidentemente, y van a producir sangre poco oxigenada, que esta sangre poco oxigenada será drenada desde el hígado hacia la vena cava inferior gracias a otra vena, la vena hepática, evidentemente. ¿Estamos? No vena porta hepática, eso está acá abajo. La vena hepática va a drenar todo el contenido venoso del hígado hacia la vena cava inferior. ¿Se comprende todo esto hasta ahorita? Es un sistema muy interesante aquí. Es un sistema muy interesante aquí porque se va a encargar tanto de nutrir con
valga la redundancia, nutrientes como con sangre oxigenada a este hígado. ¿Ibas a preguntarte primero? Sí, la porta lo que hace es irrigar, no drenar. Exacto, la porta drena al tubo digestivo pero irriga el hígado. Entonces, la vena hepática, que no es la porta, sería como la vena centrolobular que se dice. Al final de cuentas, la vena, bueno, hablando ya de histología, la vena centrolobulillar, que está precisamente entre los lobulillos clásicos, se va a unir con otras venas centrolobulillares para formar cada vez más vasos que confluyen en la vena hepática, que esta va a confluir en la vena cava inferior. ¿Sí? Bueno. Ok. Ahora, el drenaje linfático del hígado va a ser dado por vasos y nódulos linfáticos tanto superficiales como profundos. Aquí podemos ver parte de los profundos inclusive, que van a drenar su contenido en nódulos linfáticos hepáticos, gástricos izquierdos, a este nivel, nódulos linfáticos paraesternales, y su inervación pues va a ser por el plexo nervioso hepático, que también tiene diferentes ramas, tanto simpáticas como parasimpáticas, ya lo hemos comentado previamente. Vamos a ver que son vías o conductos encargados de la excreción de las sustancias que se producen en el hígado. Hablando de la excreción del hígado, estamos hablando de bilis. ¿Por qué? Porque el hígado también tiene secreciones. Produce una gran cantidad de proteínas, vitaminas, etcétera, etcétera, que en eso no vamos a profundizar en este momento. La excreción principal del hígado se llama bilis. La bilis es una sustancia que tiene una cierta cantidad de agua y sales biliares que se va a encargar precisamente de ser drenada al duodeno para, junto con las enzimas o los jugos pancreáticos, participar en la digestión de ciertas sustancias. La bilis se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar, de la cual se expulsa para entrar al duodeno, a la segunda porción del duodeno. Las vías biliares, prácticamente, si los vemos desde el punto de vista histológico, se forman a partir de conductos muy pequeños que se encuentran adyacentes a las células del hígado, llamados hepatocitos, y poco a poco van formando conductos de mayor calibre que confluyen entre sí para formar las vías hepáticas como tal. Podríamos decir que estos conductos van desde microscópicos, conductillos biliares, hacia conductos biliares interlobulillares, hacia conductos biliares colectores y eventualmente conductos hepáticos, uno derecho, uno izquierdo. Si lo vemos desde el punto de vista histológico, todo esto tiene su relevancia y sus funciones específicas, sus procesos y pasos. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista anatómico, a mí me gustaría que lo viéramos a partir de este punto, de los conductos hepáticos en adelante, para hacerlo con fines prácticos. Podrán observar entonces que los diferentes conductos van a confluir para formar un conducto llamado hepático derecho y un conducto hepático izquierdo, que estos a final de cuentas recaban o recogen la bilis de los lóbulos, tanto derecho como izquierdo del hígado. Si ustedes se fijan a este nivel, estos dos confluyen o se unen para formar un conducto en común. Si tenemos un conducto hepático derecho, uno izquierdo, y se unen para formar un conducto común, pues se va a llamar conducto hepático común. Este transporta la bilis formada en el hígado para dirigirlo a través del conducto de la vesícula llamado conducto cístico. Cada vez que ustedes vean la palabra cístico en algún lugar, cístico es como decir quiste. Es una estructura, por así decirlo, como una bolsa, como un reservorio que tiene contenido líquido dentro de ella. Por eso cuando tienen ustedes una infección aguda en la vejiga, se le llama cistitis aguda. ¿Sí? Bueno, pues este conducto cístico transporta la bilis hacia la vesícula biliar, donde la bilis se almacena para posteriormente ser expulsada a través del mismo conducto cístico y a través de este conducto que se forma por la unión del conducto hepático común y conducto cístico llamado conducto colédoco, que como ustedes podrán observar, este conducto colédoco va a drenar su contenido en la segunda porción del duodeno gracias a que se une con otro conductito que teníamos aquí. ¿Cómo se llamaba ese? Conducto pancreático principal o de Wirsung,
y forman justo a este nivel una dilatación llamada ampolla o ámpula de Vater. Hablemos un poco acerca del colédoco. Ya más o menos platicamos de los conductos hepático derecho, izquierdo, conducto hepático común. Vamos a profundizar un poquitito más en el conducto cístico cuando hablemos específicamente de la vesícula, pero vamos hablando del conducto del colédoco. Este mide, como ustedes podrán observar, entre 5 y 15 centímetros aproximadamente y desciende justo por detrás de la primera porción del duodeno, para desembocar en la segunda porción o porción descendente del duodeno en la papila duodenal mayor, justamente por la unión del colédoco y conducto pancreático principal o de Wirsung, que forman, como ya quedamos, la ámpula o ampolla de Vater, que estos dos, a final de cuentas, drenan en esta papila duodenal mayor. Esta papila, como ya lo habíamos comentado, se encuentra rodeada por tejido muscular llamado específicamente esfínter de Oddi. Vamos a profundizar un poco en la vesícula biliar y en su conducto llamado conducto cístico. La vesícula biliar, como ustedes podrán observar a este nivel, mide de 7 a 10 centímetros de longitud, se orienta en sentido inferior, como lo platicábamos ahorita, y se encuentra ubicado en la fosa de la vesícula biliar en la cara posterior o cara visceral del hígado. Como ustedes podrán observar, tiene una forma de pera o es piriforme y puede contener hasta 50 mililitros de esta excreción, la bilis. Se une aquí al hígado gracias a su cápsula fibrosa. A la cápsula fibrosa nos referimos la del hígado, la que envuelve al hígado, llamada cápsula de Gleason. Eso ya es histológico, vaya, pero pues creo que es importante mencionarlo. Y como ustedes podrán observar, la vesícula como tal tiene 3 diferentes porciones: un fondo, un cuerpo y por último un cuello, que es el que la conecta con su conducto cístico. Entonces el conducto cístico, como ustedes pueden observar, esta imagen es orientando en sentido superior a la vesícula, como si lo hubiéramos agarrado y lo hubiéramos jalado hacia arriba. Este conducto cístico mide aproximadamente 3 a 4 centímetros de longitud y evidentemente conecta al cuello de la vesícula con el conducto hepático común para formar, como ya habíamos comentado, al conducto colédoco. Ustedes podrán observar que en el conducto cístico, su mucosa interna va a formar a nivel del cuello este pliegue llamado pliegue espiral o válvula espiral, que se encarga precisamente de distenderse con las diferentes necesidades en la excreción de la bilis. El extremo más distal pues se va a encontrar cerrado por un esfínter llamado esfínter del conducto colédoco o de la ampolla. La irrigación de este conducto cístico pues es por la arteria cística, que podemos observar aquí, a final de cuentas rama de la arteria hepática del tronco celíaco. El drenaje venoso pues es correspondiente a esta misma arteria, el drenaje linfático por nódulos linfáticos hepáticos y císticos, como ya lo habíamos comentado, y la inervación por parte del plexo nervioso celíaco y nervio vago, además del nervio frénico derecho. De tal manera que aquí vamos a hablar un poquito sobre la implicación clínica que puede tener en un momento dado la función tanto de la vesícula biliar como de sus diferentes vías, como inclusive cómo se relaciona con el páncreas. Preguntan en muchas ocasiones, ¿cómo es que se da el mecanismo para que se produzcan las famosas piedras en la vesícula? ¿Cómo se opera la vesícula, etcétera, etcétera? Ustedes podrán observar que, bueno, si aquí tenemos a la vesícula biliar con su conducto cístico, imagínense ustedes esto, que a final de cuentas va a desembocar en el conducto colédoco y el conducto hepático común. En un momento dado, cuando se produce mayor cantidad de bilis, o una cierta cantidad de bilis, que queda como reservorio aquí en la vesícula biliar,
y esta bilis no se expulsa por periodos de ayuno prolongado, por ejemplo, pueden llegar a formarse calcificaciones o acúmulos de cristales de, si no mal recuerdo, fosfato de calcio. Si no es así, por favor, en los comentarios ahí me corrigen, a este nivel, formando precisamente piedras o, llamados de forma más correcta, litos vesiculares, que pueden llegar a causar obstrucción de las diferentes vías biliares. Ahí está el lito que puede viajar a través de las diferentes vías para producir obstrucción a este nivel. ¿Qué manifestaciones va a dar esto en un momento dado o qué síntomas puede dar en un paciente? Bueno, regularmente son pacientes del sexo femenino, multíparas, es decir, que han tenido ya varios hijos, varios partos, obesas, además, que es muy característico que cuando consumen algún tipo de alimento, específicamente alimentos grasos, refieren dolor en el hipocondrio derecho. Precisamente, ¿por qué? Porque al consumir alimentos grasos se están desencadenando una serie de respuestas, de señalizaciones bioquímicas y moleculares en el estómago por un tipo de células llamadas células enteroendocrinas que prácticamente su función es avisar al resto de su tubo digestivo: ahí te va comida, voy a mandarte del estómago alimento, del estómago al intestino. ¿Esto para qué? Para preparar precisamente a la vesícula biliar para que expulse su contenido a través de sus diferentes vías y llegue eventualmente hacia el duodeno. Pero ¿qué sucede si aquí hay una obstrucción por un lito? ¿Qué va a suceder? No se va a expulsar este contenido. Este contenido va a permanecer dentro de la vesícula y esa contracción vesicular no va a ejercer ninguna función como tal. ¿Esto cómo se va a manifestar? Con dolor. ¿Y por qué el dolor va a estar específicamente en el hipocondrio derecho? Pues es precisamente ahí donde vamos a localizar a estos órganos. Entonces, si ustedes tienen a su mamá, a su abuelita gordita, ya añosa, que les dice: mijo, cuando tomo leche, cuando como mis huevitos, mi quesito, mis aguacatitos, me empieza a doler aquí, y se señala el hipocondrio derecho, y además le da vómito, y es un dolor llamado tipo cólico, porque es como un cólico tal cual, da y aumenta y disminuye este dolor, etcétera, etcétera. Es muy probable que su abuelita, su mamá, su tía, su vecina, su hermana gordita tenga en un momento dado alguna lesión a nivel de la vesícula. ¿De acuerdo? Precisamente pueda tratarse de litiasis vesicular. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Podemos hacer la sospecha clínica. Radiólogos, ¿cómo hacer el diagnóstico? Muy sencillo. Con un simple ultrasonido, llamado comúnmente eco de hígado y vías biliares, ustedes van a poder observar precisamente por la refracción de la luz, etcétera, etcétera, los litos o las piedras dentro de la vesícula o de las vías biliares. Ahora, este es el mecanismo en un momento dado para producir esta patología llamada litiasis biliar. Bueno, sin embargo, los litos en un momento dado pueden ir más allá de estas vías que hemos comentado hasta ahorita y dirigirse inclusive aquí, al ámpula de váter. ¿Qué sucede? En todo caso, si llega un lito y obstruye el ámpula de váter, no solamente va a obstruir el drenaje o la excreción de bilis, sino la excreción de ¿qué más? De jugos pancreáticos. Estos jugos pancreáticos se acumulan dentro del parénquima pancreático, produciendo la famosa pancreatitis. La pancreatitis, una de sus causas, y probablemente lo desconozco la ciencia cierta si se trata de su causa más común, pero una causa muy importante de pancreatitis es precisamente la litiasis biliar. ¿Por qué? Precisamente porque al obstruir el drenaje de los jugos pancreáticos, estos jugos pancreáticos, que a final de cuentas son enzimas encargadas de digerir diferentes sustancias, entre ellas proteínas, se van a encargar de digerir al mismo páncreas. Y esto es evidentemente de gran riesgo para la vida.
Entonces estos son los mecanismos en cómo se pueden producir en un momento dado la litiasis biliar y los problemas de pancreatitis secundarios a esta misma litiasis. ¿Qué es lo que se hace con estos tipos de problemas? Pues bueno, no únicamente se extraen las piedras o el lodo biliar, la bilis aquí acumulada en la vesícula, sino que se puede extraer por completo la vesícula y parte de sus vías biliares, llamado colecistectomía. Colecistectomía representa, pues evidentemente, la extracción quirúrgica de la vesícula biliar y de su conducto cístico, van para afuera. Esos pacientes, como ya lo habíamos comentado, son pacientes que van a poder seguir consumiendo alimentos grasos, sin embargo va a ser más difícil que los puedan digerir de forma adecuada. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una bilis en reservorio, aunque sí se sigue produciendo bilis a nivel del hígado. Simplemente que esto pasa directo al duodeno y no queda en forma de reserva dentro de la vesícula biliar. Pues nuevamente, y como en cada ocasión, muchachos, cuando terminamos, si tienen dudas, por favor ya saben que las pueden hacer a través de los diferentes medios en redes sociales, nuestras clases o cuando nos veamos por ahí por los pasillos. Muchas gracias.